que en verdad entendamos, no lo echemos en saco roto toda esta palabra, sino que sea guardada en la tabla de nuestro corazón, sujetada a sujeción y obediencia hacia ti, mi Señor. Sé tú usando mis labios, úngeme con tu Espíritu Santo para que seas tú hablando y no el hombre en su sabiduría humana, sino el hombre en su sabiduría de lo alto que proviene de ti, mi Dios, y no la del hombre. Bendito sea tu nombre y en esta mañana, amén. Así sea en esta mañana, hermanos. La palabra que les traigo en este día es en el libro de Ageo. Sabemos que el libro de Ageo es un libro muy corto, pero trae una enseñanza muy grande, una enseñanza muy importante para el pueblo de Dios en esta mañana. Y no sé si alguna vez se han percatado que el pueblo ha escuchado palabras acerca del corazón, y el Señor sigue hablando en nuestras vidas acerca del corazón, de cómo disponemos nuestro tiempo, cómo disponemos nuestro corazón hacia el Señor, cuál es el tiempo que le damos al Señor, si con un ánimo voluntario. Hemos hablado unas predicaciones anteriores y todo va encaminado a realmente conocimiento, y realmente si nuestra vida, nuestra entrega es completamente al Señor, o si hemos también olvidado la promesa que nos ha dado hasta el día de hoy. Es un poco de exhortación de que nosotros veamos realmente en qué nos encontramos en estos tiempos. Si realmente somos del Señor o si realmente servimos aún al mundo en el que vivimos, en el que miramos. La semilla y por un momento determinado el enemigo viene y arrebata lo que ya había sido sembrado, o aquello que ni siquiera raíz toma en la palabra del Señor. En esta mañana en Ageo hablaremos de una promesa, al igual de cómo Dios quiere que se cumpla la promesa para nosotros, pero tenemos unas condiciones que el Señor nos pide. Así, en Ageo 2:9 es la palabra que en esta mañana trae: la gloria postrera será mayor que la primera. Es el tema del día de hoy. La gloria postrera será mayor que la primera. De esta manera el Señor habla al pueblo y dice de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, así es, así sea. Dice Ageo 2:9: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Qué hermosa palabra, hermanos, y aquellos que nos escuchan, que así el mismo Dios Todopoderoso dice a su pueblo y a nuestras vidas que Él estará con nosotros, y que la gloria postrera que anteriormente hemos visto, ahora será mayor que la primera, será mucho más grande, como la primera vez en que aceptamos a Cristo en nuestros corazones, que veremos su gloria manifestada en nuestras vidas, en todos los ámbitos, tanto espiritual, tanto la vida económica, tanto la vida general en la que vivimos, y que todo lo que salga de nuestras frutos será para bien y prosperado. También ha escuchado el pueblo de este tema, de que todo lo que deseamos y anhelamos en nuestro corazón será cumplido, porque para el Señor no hay nada imposible, porque la gloria que veremos, que es lo más importante, el espiritual, Él será mostrando su gloria, así como Moisés le pidió ver en Éxodo 33:18, muéstrame tu gloria, pero el Señor le dijo: no hay hombre que haya visto mi rostro y viva. Pero aún así el Señor, Jehová de los ejércitos, le mostró a Moisés y le dijo: te pondré sobre una peña, sobre una brecha en la que él estuvo y solamente observó, y tapó su rostro el Señor para que no fuera consumido Moisés, de manera que
le dijo que solamente miraría él pasaría y miraría su parte trasera para que él pudiera ver la gloria del Señor. Así como en esta mañana el Señor sigue hablando y nos dice que la gloria postrera será mayor que la primera. En esta mañana el Señor nos pide a nosotros que para que se cumpla en nuestras vidas la gloria venidera, la gloria postrera, la que viene, la que esperamos, la que anhelamos entre la venida del Señor para una buena vida en Cristo Jesús, será mayor que la primera, que cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón y que iremos de gloria en gloria. Pero para poder nosotros ir de gloria en gloria es necesario entender, es necesario creer, es necesario tener fe en el Hijo de Dios, que es Jesucristo, y llevar a cabo todo lo que ordena y lo que manda el Señor de nuestras vidas. ¿Qué es lo que demanda el Señor en esta mañana? El Señor nos hace una exhortación en el libro de Ageo, en el capítulo 1, una exhortación a edificar el templo. Recordemos, y bien sabemos, que los que habla del templo es nuestro mismo ser, nuestro templo somos nosotros mismos, donde habita el Espíritu Santo, donde tenemos que mantenernos íntegros, rectos delante del Señor, con santidad, para que así poder llenarse nuestro lagar, nuestra abundancia que está del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero para que esto sea posible, nos dice y nos exhorta a edificar el templo, a que nosotros llevemos a cabo esa ordenanza y cumplamos en edificar el templo, que es nuestro culto nacional, que es nuestro corazón apartado para el Señor, que es nuestra vida propia entregada al Señor. Y nos llama, así como en Ageo les decía al pueblo de Israel, después de haber vivido un cautiverio. Recordemos que el pueblo de Israel ya había vivido un cautiverio por la cautividad de Babilonia, pero en este tiempo del profeta Ageo, ellos ya, algunos regresaban al pueblo de Israel con un corazón totalmente desanimado, destruido, por lo que había sucedido en el pueblo, por la acechanza del enemigo, porque Dios los había entregado al pueblo de Babilonia para que fueran consumidos y entendieran que realmente era necesario servir a Jehová de los ejércitos, pero el pueblo no entendía, porque una y otra vez se volvía a sus iniquidades, a sus inmundicias, a sus concupiscencias, de manera que no entendían hasta que el Señor hizo lo que tuvo que hacer para que el pueblo entendiera. Pero Dios les hacía la promesa que la gloria postrera será mayor que la primera, hablando que cuando el pueblo de Israel era y tenía una gloria y una majestad en el templo que había sido construido por el rey Salomón, por ordenanza del mismo Señor Jehová de los ejércitos, y les había entregado la gloria primera, y el pueblo se magnificaba y exaltaba el Rey de reyes y Señor de señores, que era el Dios todopoderoso, el único sobre toda la tierra. Pero ¿qué sucedió, hermanos? Que fueron cautivos por tanta desobediencia, por tanta iniquidad, por tanta altivez, por tanta idolatría que existía en ese mundo. Recordando que la idolatría de antes lo conocemos como estatuas y adoración a ídolos y hechicería, y todo aquello que había en ese tiempo aún en la actualidad sigue, solamente que lo vemos de otra manera, de una manera más actual, y en ocasiones nos cegamos por lo que vemos y no entendemos. En esta mañana el Señor te habla a que reedifiques tu templo, que no lo dejes pasar, que qué ha pasado contigo, que la gloria postrera será mayor que la primera, y de esa manera el Señor te levantará, y te promete que te levantará aún más mayormente que la primera vez. Que recordemos el primer amor, que dónde estamos parados, que si realmente somos del Señor o si realmente somos aún del mundo, o qué ha pasado, que por qué se te ha olvidado reconocer al Señor como tu Padre, como el dador de vida, como el camino, la verdad y la vida, que te acuerdes del primer momento y el por qué ha sucedido esta desgracia, por qué el pueblo ha caído en otra vez de nuevo a volver hacia atrás, como si no fuera tan importante la gloria. Pero también Él te promete y te recuerda que la gloria postrera será mayor que la primera.
Pero para que Dios cumpla esa promesa en ti, es necesario que reedifiques tu templo, que cheques tus caminos, que mires hacia dónde estás caminando, que mires si estás realmente haciendo la voluntad del Señor o solamente estás viviendo tu vida como si no hubiera otro día más, viviendo en tus propios afanes, en tus propios deleites. Porque el primer amor es necesario renazca en ti. Es necesario que la gloria que algún día habitó en ti, todo aquello que tú conoces del Señor, no quede solamente en saco roto, sino que sigas exaltando su nombre y glorificando, para que así sea reedificado. Aún así, el Señor nos da una oportunidad en esta mañana y nos habla en Ageo 1, versículo 2. Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Versículo 3. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesanadas, y esta casa está desierta. Esto es lo que pregunta el Señor en esta mañana al corazón de cada uno de nosotros, que si es el tiempo ahora de reedificar lo material, reedificar nuestras vidas, o es tiempo realmente de reedificar el templo que es nuestro culto racional, el templo del Espíritu Santo que somos nosotros, donde se deposita la gloria, el poder del Señor y el amor que necesitamos para poder sobrevivir a este mundo, para cumplir la voluntad del Señor. Esa es la pregunta que le hace Dios al pueblo en esta mañana. ¿Y ustedes qué piensan, hermanos? ¿Es tiempo de vivir bajo riquezas? ¿Es tiempo de hacer riquezas? ¿Es tiempo de levantar muros de piedra? Muros que edifican solamente lo carnal, la necesidad, la vanidad, la gloria personal. ¿Es momento, así como en su palabra lo pregunta el Señor, o es momento de edificar la casa que se encuentra desierta? En esta mañana, examínense uno a sí mismo. No sea que creyendo que siendo salvos estamos en un error. Volvamos un poco atrás y entendamos cuando Dios nos sacó de la cautividad, porque hacía como el pueblo de Israel después de todo lo que había pasado. Era momento de volver a la nación, era momento de volver a reedificar. El pueblo se encontraba desanimado, pero el pueblo en sus fuerzas decía: tenemos que reedificar la ciudad, tenemos que reedificar la nación. Y decían ellos mismos: ¿cuándo ha de ser de reedificar el templo? Pero primero se enfocaban en lo material de ellos mismos por sus necesidades antes que reedificar el templo, la gloria, atraer la gloria del Señor a sus vidas, porque ellos por sus fuerzas peleaban, luchaban y reedificaban la ciudad, pero aún así, esforzándose, no había nada y no avanzaba. Así, por eso, en el mismo capítulo 1 de Ageo, versículo 7 dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad, tómense un tiempo de meditar en qué estamos parados, si estamos sobre la roca que es Cristo Jesús, o es sobre la roca que es el mundo, deleite,
temores, afanes, y no solamente eso, sino pueden ser también rencores, pasado, todo aquello que no deja ver la claridad de la luz del Señor en nuestras vidas y que nos sigue atando, dándole permiso a Satanás a que nos tenga atados a su voluntad, porque aún tenemos algo en nuestra vida que no hemos podido dejar, y así el Señor no puede trabajar en nuestras vidas. Por eso el Señor dice: medita, tómate un tiempo, examínate, fíjate en qué estás mal, fíjate en lo que te has convertido, si realmente eres del Señor o realmente eres del mundo, realmente eres de la roca de Cristo o eres de la roca del mundo que se edifica como material, pero al final de cuentas vas a hacer nada. Examínate, medita sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera y edificad la casa. Subid al monte y traed madera, hermanos. ¿Qué es subir al monte? Subamos al monte, postrémonos delante del Señor y busquemos en oración para traer la presencia del Señor, que es la madera en esta parte. Subamos al monte, tomemos un tiempo, oremos al Señor, busquemos al Señor, así como dice en su palabra: buscaremos lo necesario para sobrevivir. Él estará ahí para nosotros. Jeremías 33:3: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, nuevas para nosotros. Y pondré en ella, ¿y qué es lo más importante? Fíjense cómo determina su palabra el mismo Señor, con un profeta antiguo, con un profeta de hace más de miles de años que vivió, pero que fue usado a voluntad del Señor de manera que entendió qué es lo que le daba a decir al pueblo. No solamente para que oyeran pesadamente, no solamente para que entendieran y vieran lo que sus ojos le mostraban, que era la importancia de tener un hogar, la importancia de reedificar la ciudad, sino que reedificaran sus propias vidas en el Señor, en adoración, en exaltación, en entrega, para que la gloria postrera fuera mayor que la primera y la gloria shekinah descendiera sobre el pueblo aún después de la cautividad, porque era momento de reedificación en sus vidas, así como en esta mañana para todos nosotros. Nos habla el Señor que examinemos, que meditemos nuestros caminos, que entendamos que cuál es la roca, que mejor que la de Cristo es mejor que la del mundo, que ya no nos engañemos a nosotros mismos creyendo que estamos bien delante del Señor, pero no nos hemos detenido a meditar realmente cuál es la voluntad perfecta y agradable del Señor. Examínense, pero examínense con un corazón contrito, humillado, arrepentido, para que puedan volver al primer amor y que la gloria postrera sea mayor que la primera y su palabra sea cumplida en esta mañana en sus vidas y podamos entender cómo Dios nos habla al pueblo, nos ha ido hablando de semana en semana, y que quiere que nos reedifiquemos, que quiere que nos levantemos antes que lo material, antes que las posesiones, antes que los rencores, antes que el pasado, antes que la manera pasada de vivir, antes que el viejo hombre, antes que los anhelos, antes que los deseos, antes que todo lo que nosotros deseamos en nuestra vida para bien de nuestro hogar, antes que todo ello es Cristo primero, y saber realmente si estamos sobre la roca de Cristo o sobre la roca del mundo. Que entendamos, examinemos, meditemos, tomemos un tiempo. No es hora de estar perdiendo el tiempo, porque Cristo viene pronto y aquel que cree lo verá y verá su gloria mayor que la primera y entenderá lo que Cristo está diciendo. No es hora de perder el tiempo y creer que estamos salvos porque ya me bauticé, porque ya recibí al Señor. Son muchos pasos que el Señor tiene para nosotros a seguir, sobre todo cumplir el primer mandamiento: solamente amarás al Señor tu Dios, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu
tu alma, y también amarás a tu prójimo como a ti mismo, que es la primera ley y los profetas. ¿Han entendido el amor verdadero del Señor? Si amas a tu prójimo, así entenderás cómo amar al Señor que no lo has visto. Así que en esta mañana te dice: examínate, medita en mí, dice el Señor, medita en mi palabra. No medites en el hombre, no medites en lo que te dice el hombre, no medites en tus ganas ni en tus fuerzas. Y fíjense cómo dice, hermano, en el versículo 8, la ordenanza es una orden, subir. No te dice que te esperes a que venga el otro día. No esperes a que seas prosperado y ya me buscas porque tienes todo bajo control y en orden. Dice subir. O vas saliendo de cautividad, subid al monte y traed madera, así para edificar la casa. Si tú subes a la oración, si tú subes a la búsqueda, si tú le buscas, tú lo hallarás y te dará lo necesario para construir tu vida espiritual, para reedificar tu casa, para reedificar tu vida, para reedificar a tu familia, para reedificar a tus hijos, para reedificar también a aquellos que no tienen la salvación, para reedificar a aquellos que les hace falta conocer de Cristo, porque es necesario que te reedifiques primero para hacer su voluntad. Es necesario que te llenes del Espíritu Santo, que ese templo sea edificado, porque si tú vas con un templo destruido, vacío, ¿qué vas a hacer para la reedificación de los demás? Solamente estarás hablando vanas repeticiones, solamente estarás hablando cosas falsas, solamente estarás hablando en tu propia carne, estarás hablando en tu propia sabiduría de hombre y no en la sabiduría que proviene de lo alto. Estarás hablando de tus propios pensamientos. ¿Y qué es lo que dice el Señor? No le agregues ni le quites a tu palabra. En Apocalipsis es necesario entender la voluntad completamente del Señor y no la nuestra. Hay que entender realmente cuándo estamos haciendo la voluntad del Señor y cuándo estamos haciendo nuestra voluntad. Ya no es tiempo de perder el tiempo. Ya no es tiempo de creer que estoy en lo correcto. El único que tiene la verdad es el Señor. Nosotros no tenemos ninguna verdad. Nosotros solamente creemos entender, pero no entendemos. Hay que ser sabios. Si nos falta sabiduría, pidámosle al Señor y Él nos la dará sin reproche, de manera abundante y que sobreabunde. Seamos sabios. Sabios para el reino, no para el reino de la tierra ni de las tinieblas. Seamos fuertes, seamos firmes delante del Señor, porque el Señor llama al arrepentimiento antes, para poder venir a Él, para reconocerlo en el camino, para reconocerlo como el Señor Salvador, para poder entender su voluntad. Así por eso mismo dice, reedificando la casa, subiendo, después de subir al monte, dice, y pondré, la promesa del Señor, y pondré en ella mi voluntad. Pondré en ella mi voluntad, dice el Señor. Pondré en ella mi voluntad, de manera que ustedes entenderán y yo entenderé cuál es la voluntad perfecta y agradable. Y empezaremos a caminar realmente en la voluntad que el Padre quiere. En la voluntad, y de esa manera será glorificado. De esa manera será glorificado correctamente. De esa manera podrá hacer la voluntad del Señor, uno completamente entregado. El Señor podrá manejar nuestras vidas. El Señor podrá cumplir esa promesa que nos ha dado, que la gloria postrera será mayor que la primera. ¿Cómo será, hermanos? Conociendo ya la voluntad perfecta y agradable del Señor, se hará de una manera que ya no siquiera viviremos para nosotros. Por eso el apóstol Pablo decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Es porque él ya conocía la voluntad del Padre. Su vida ya no era nada, solamente era vivir para Cristo, para llevar el Evangelio. Él estaba lleno del Espíritu Santo. Él en una ocasión fue cautivo cuando perseguía a la iglesia. Y después de ser cautivo, ¿qué sucedió? Tuvo una transformación. Fue liberado de la cautividad y llegó el momento de reedificar su templo, de reedificar su vida.
Y cuando llegó ese momento fue cuando fue bautizado por el Espíritu Santo y sus ojos fueron libertados y fueron limpios de todas las escamas que tenía y cayeron al suelo. Pero para eso era necesario que él se fuera cautivo primero, así como algunos tuvimos un día de cautividad y el Señor nos llamó y nos libertó. Así también en esta mañana llama a los que no han aceptado a Cristo en su corazón, a los que aún no conocen de Dios, a los que aún han tenido por poco al Señor, a los que conocemos también y que aún no hemos reedificado nuestro templo para poder hacer la voluntad, así como el apóstol Pablo, así como el profeta Ageo, así como los hombres de Dios que caminaron sobre esta tierra, igual que nosotros, con debilidades, con anhelos, con afanes, y que tenían debilidad, pero Cristo se glorificaba, Dios se glorificaba en la debilidad de cada uno, y así el Señor nos mostraba qué es lo que Él quería para cada uno de nosotros, para reedificar a los demás. De esta manera, después de la cautividad, tanto como el pueblo de Israel, como el apóstol Pablo, así como nosotros estuvimos en cautividad, llegó el momento de glorificar, de exaltar al Señor, para poder nosotros ser llenos. Por eso el Señor dice: por cuanto mi casa está desierta. Y fíjense, hermanos, lo que dice, y es su palabra tal como lo dice. Versículo 9, Ageo, capítulo 1, versículo 9. Y aquí está la respuesta, hermano, muy clara. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Qué estamos buscando realmente, hermanos? ¿Estamos buscando realmente al Señor? ¿O aún seguimos en nuestros deleites, siendo parte de este mundo, haciendo la voluntad de uno mismo, la voluntad que el mundo ofrece? Y el mismo Señor dice que por cuanto se encerráis en la casa, encerrarse en la casa es encerrarse en nosotros mismos, encerrarnos en nuestros propios deleites, encerrarnos en nuestra propia roca, no la de Cristo. Y el Señor los disipará en solamente un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Hace la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué buscáis muchos y hallan poco? ¿Y por qué se encierran en casa? Yo los disiparé. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Y enseguida también dice: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Cada uno de nosotros corremos a nuestros propios beneficios, corremos a nuestra propia roca, corremos a nuestra propia voluntad. Por eso dice que el Señor detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Por eso en ocasiones nosotros no prosperamos tanto a nivel material, digámoslo así. No es malo tener material, pero también en ocasiones también se cierran las puertas, porque el Señor nos da a entender que entendamos primero que es necesario la voluntad del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, para que realmente nosotros podamos entender y así nosotros podamos ser llenos, no solamente de lo material, sino de lo espiritual, de manera que podamos nosotros caminar correctamente, podamos llegar a la voluntad perfecta y agradable, y de esa manera el Señor hará que nuestros lagares rebosen de grano y de mosto, de manera que sobreabunde, no solamente creyendo que sirviendo al Señor por un beneficio será lleno, sino haciendo la voluntad perfecta del Señor. Dice el Señor que por eso detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. ¿Por qué hizo esto el Señor, hermanos? El Señor ha hecho esto, tal vez en ocasiones en nuestras vidas ha cerrado puertas,
pero da a entender que no es tanto porque Él lo haga, sino es para, sí lo hace Él, pero es para que entendamos realmente en dónde estamos parados. Es para que meditemos, es cuando nos llama, es cuando en una situación difícil le buscamos, con una carencia, con una enfermedad. ¿Cómo somos prontos para clamar al Señor, pedirle ayuda? El Señor tiene tanta misericordia que Él en su misericordia y compasión se acerca a nosotros y nos habla y nos dice qué es lo que tenemos que corregir en nuestras vidas. Así, de esa manera, toda cautividad, toda enfermedad, toda carencia, todo problema se resuelve. No sé si algunas veces han visto que Dios tiene el control y toma el control de algo que nosotros creemos imposible, y el Señor toma el control y todo camino, toda puerta se abre, toda enfermedad se va, toda cautividad se va, toda obra del enemigo se va también, y el enemigo va y sale corriendo, y el Señor se glorifica en nuestras vidas de manera que dice: yo estoy contigo. Aún y a pesar de que has ido a buscar tu propia casa, aún y a pesar de que me has olvidado, aún y a pesar de que has olvidado el primer amor, aún y a pesar de que aún ya no me buscas como la primera vez. Por eso te dice en esta mañana: la gloria postrera será mayor que la primera. Pero Él te dice que medites en dónde estás parado en esta mañana, dónde estás caminando realmente, en dónde estás parado sobre la brecha, en Cristo Jesús, sobre la roca que es Cristo Jesús, o estás parado sobre la roca del mundo, la roca que no te permite ver la gloria, la roca que solamente te permite ver la necesidad, el problema, la roca que solamente te hace ver los juicios, la roca que solamente te hace ver en lo los demás están mal, la roca que solamente te hace ver el beneficio propio, que te deja y te aleja del amor hacia Dios y el amor hacia el prójimo, o la roca en la que solamente te deja buscar al Señor un poco tiempo, porque el afán de esta vida cada día trae su propio afán y cada día cambia, y olvidamos y lo dejamos a un lado y decimos: más después o tiempo después. Acabo que el Señor me escuche y me oye. Es cierto que escucha y oye, pero ¿en qué lugar lo estamos dejando a Él? ¿En qué lugar hemos dejado de reedificar el templo? ¿En qué momento hemos dejado de glorificar al Señor? ¿En qué momento hemos dejado de entregar completamente nuestra vida al Señor Jesucristo? ¿Hasta cuándo hay de ir a la casa de uno mismo corriendo sobre nuestros tiempos, sobre nuestros ideales, sobre nuestras metas, sobre nuestros problemas? ¿Hasta cuándo? Por eso dice el Señor que Él trajo sequía, Él trajo hambruna sobre toda mano, todo hombre en la tierra, sobre toda bestia, de manera que todos volvamos al Señor, al arrepentimiento genuino, de manera que Él pueda hablar a tu vida y tú escuchar la voz de cuál es la voluntad, de cuál es el Señor que hagas de tu vida y le sirvas a Él de corazón. Así que Él promete que la gloria del nuevo templo. Aquí habla cuando el Señor reedificó el templo nuevamente, el pueblo lo estaba reedificando, pero era porque el pueblo ya se había puesto a meditar, y hablaba a unos hijos de Israel en ese tiempo que era Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios. ¿A poco no queremos esto, hermanos? Realmente, con un corazón sincero. En el primer amor, cuando conocimos a Cristo, que nos sacó del desierto de la cautividad en el que anduvimos, porque ciertamente todos fuimos pecadores alguna vez, pero cuál hermoso fue venir a los pies de Cristo cuando nos sacó de la cautividad, cuando escuchábamos y sentíamos la voz del Señor, el amor infinito en nuestras vidas, el deseo, el anhelo
de buscarle, de amarle sobre todas las cosas. Volvamos al primer amor, volvamos a esa intimidad para que el Señor renueve el templo, reedifique nuestra morada, viva en nosotros, podamos caminar de gloria en gloria, no en glorias pasadas, sino en glorias nuevas que trae para nosotros día con día. No es que el Señor no manifieste su gloria, sino que la manifiesta a los que le son obedientes, les manifiesta la gloria postrera a los que obedecen, manifiesta la gloria nueva a los que le cumplen, a los que hacen su voluntad. Y por eso en esta mañana Él te dice, la gloria postrera será mayor que la primera, pero te dice que medites, lo vuelvo a recalcar, que te examines tus caminos, si estás sobre la roca que es Cristo, es sobre la roca que es el mundo, o estás realmente sirviendo al Señor. Y si no es así, te manda a que subas al monte, entre en intimidad como el primer amor, vuelve a Él y Él reedificará el templo, que la gloria del nuevo templo será mayor que la primera. De esa manera conoceremos la voluntad perfecta y agradable del Señor. Así en esta mañana, así como el versículo 12 dice, oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios. Qué hermoso volver a caminar en la presencia del Señor realmente, pero verdaderamente y fielmente como la primera vez. Hay que recordar de dónde nos sacó en ocasiones el Señor, para así poder entender el porqué de lo que estamos viviendo en la actualidad, el porqué tal vez nuestra vida está como está, porque tal vez no estamos cumpliendo los requisitos que el Señor nos está pidiendo de nosotros, lo que demanda, lo que nos ordena. Hagamos un tiempo para el Señor, y de esa manera el Señor nos hablará, así como a Zorobabel y a Josué y el pueblo, de manera que oyeron nuevamente la voz del Señor, la gloria hermosa del Señor, de manera que el pueblo oyó, y las palabras del profeta Ageo, como la había enviado Jehová su Dios. Y temió el pueblo delante de Jehová. Recordemos que el principio del temor de Dios es la sabiduría. Para poder obtenerlo hay que subir al monte y pidámosla sin reproche, que Él nos la dará, sin reproche alguno, y nosotros seremos llenos, de manera que entenderemos la perfecta voluntad y agradable, de manera que podemos entender cómo poder caminar en los caminos del Señor. De esta manera, en esta mañana, el Señor exhorta y reprende la infidelidad del pueblo. Aquí el Señor habla al pueblo de Israel y les dice, los exhorta a que sean unas personas obedientes, que sean unas personas que caminen en la voluntad perfecta y agradable del Señor. Porque es necesario en ocasiones que nosotros entendamos realmente el propósito del Señor. Así, de esta manera, el Señor nos llama y nos dice, y respondió Ageo en el capítulo 2, versículo 14, y dijo, así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová, y asimismo toda obra de sus manos, y todo lo que aquí ofrecen es inmundo.
Para poder entender esto, debemos leer el capítulo 2, versículo 10 en adelante. Y para que sea más claro, habla de la infidelidad del pueblo que es reprendida. En el versículo 10 dice: a los 24 días del 9º mes, en el 2.º año de Darío, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos. Pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley, diciendo: si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocare pan, o vianda, o vino, o aceite, o cualquier otra comida, ¿será santificada? ¿Qué es lo que les está diciendo aquí, hermanos? Que será santificada la carne, toda obra muerta. Toda obra muerta, hermanos. Toda obra muerta que hacemos día con día. Toda obra que creemos que está en lo correcto. Que por nuestra sabiduría humana entendemos que es una obra correcta, perfecta y agradable, cuando realmente es una obra muerta. Una obra muerta es aquello que lo hacemos fuera de la voluntad de Dios, sin amor, por reproche, por compromiso, con un vacío espiritual, cuando realmente ni siquiera buscamos al Señor en el monte, cuando ni siquiera buscamos al Señor, qué es lo que tiene para nuestras vidas el día con día, sino que caminamos en un laberinto que no tiene salida, y vamos y venimos y volvemos al principio porque no hallamos la salida. En un laberinto caminamos, tiene un inicio, tiene un final. Pero un laberinto tiene muchos pasadillos, muchos pasajes y pasillos, que podemos caminar infinidad de metros, pero si no sabemos cuál camino tomar, siempre estaremos en el mismo laberinto y no podremos ver la luz. ¿Y qué es lo que hacemos? Volvemos al inicio y nunca podemos avanzar. En el pueblo de Israel se refería a que ellos no podían haber una ley, porque el mismo Jehová les mandó con el profeta Ageo decirle al pueblo: pregúntales acerca de la ley. Ellos conocían la ley, digamos, desde el inicio hasta donde terminaba. Toda la ley de Moisés hasta de memoria, me imagino. Pero ¿de qué les servía si no entendían el principio? No entendían el principio. ¿Cómo iban a entender el final? Si no puedes entender lo más sencillo, lo más básico, y quieres entender lo demás, quieres abarcar aquello que ni siquiera puedes iniciar. Ellos conocían la ley, sí, pero no entendían el principio. No entendían que era realmente apartarse para el Señor. Porque ellos creían en lo carnal, en lo que miraban sus ojos. En la ley escrita por un hombre, claro, inspirado por Dios, pero escrita por un hombre. Sabiduría humana. Porque era necesario que hubieran leyes, sí, para poder tener una sujeción, una autoridad, así como en la actualidad la tenemos. Pero en ocasiones creemos que obramos de una manera correcta. Ellos creían que al no tocar ninguna carne, una carne o algo muerto, ellos eran salvos, santificados, pero que si la tocaban ellos eran inmundos. No entendían el principio que era no contaminarse con lo que los rodeaba, porque había considerados
contaminarse con lo que realmente era inmundo para el Señor, que era en ese tiempo abominable para el Señor, ídolos, imágenes, otros dioses. Y en esta mañana nos habla de esto. Le decía a los que desconocían la ley que si era santificada o no era santificada si tocaban algo muerto. Y ellos decían no, claro que no es santificado porque es algo muerto. Así que en la actualidad habla de que nosotros día con día tenemos tal vez una obra muerta. Una obra muerta en el que nosotros creemos estar en lo correcto. Que creemos que delante de Dios estamos haciendo su voluntad, pero no la estamos haciendo. ¿Cómo podemos caminar y querer caminar y avanzar hacia el final si ni siquiera podemos entender el principio? Aún no hemos entendido cuál es el real amor. Pero ¿cómo podemos entender el verdadero amor? ¿Cómo podemos dejar de tener obras muertas? ¿Cómo podemos realmente santificarnos para el Señor? ¿Cómo podemos dejar de caminar en el laberinto vueltas y vueltas y creer que estamos avanzando y volver al principio? ¿Cuándo encontraremos esa salida? ¿Cuándo haremos la voluntad del Señor? ¿O cuándo entenderemos más bien la voluntad del Señor? Aquel que oyó al principio va a entender que es subir al monte, traer madera, reedificar la casa. Y el Señor dará y mostrará. Dice, y no dice que demostrará, disculpe. Dice, y pondré en ella mi voluntad. Y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado. De esa manera el Señor nos dice también que tenemos que subir al monte, coger madera, que para nosotros es, entremos de nuevo en intimidad con el Señor, amémoslo más que a todos nosotros mismos, amemos al prójimo para entender realmente qué es lo que quiere el Señor, esa intimidad con Dios, de manera que el Señor pondrá la voluntad en nuestras vidas. Dejaremos de caminar en obras muertas, dejaremos de caminar en ese laberinto que nunca podemos salir porque siempre estamos en lo mismo y en lo mismo y en lo mismo. Pasa una semana, pasa un mes, pasa un año y la gloria postrera, que es mayor que la primera, ¿cuándo llegará? Y se pregunta uno, ¿cuándo se manifestará el Señor? ¿Por qué? ¿Por qué no estamos haciendo la voluntad del Señor? Y solamente será cuando uno haga la voluntad real del Señor, dejando la roca que es del mundo, que es la edificación de algo material, y empezar a reedificar lo que es del Señor, del reino de los cielos, que es lo espiritual. Es cuando entenderemos realmente la voluntad del Señor. Es una clave precisa y ordenanza del Señor. Esta palabra es para edificación, para exhortación, para enseñar, para corregir, para redarguir. Y es necesario, porque es necesario que entendamos. El Señor quiere lo mejor para nosotros. Él nunca nos va a dejar solos. Así que dice, ya después de que el pueblo respondió, que los sacerdotes respondieron, que decían ellos que si era santificar a todo aquello que ellos trajeran y que era contaminado, y ahora respondieron los sacerdotes y dijeron no. Y dijo Ageo, si inmundo a causa de cuerpo muerto tocar alguna cosa de estas, será inmunda. Y respondieron los sacerdotes y dijeron, inmunda será. Ellos no nos conocían, pero veían, lo miraban lo material, no miraban lo espiritual. Se refería a ellos mismos, hermanos. Era necesario edificar el templo para la gloria del Señor,
y para la gloria y exaltación del pueblo del Señor en el templo, pero era necesario que ellos entendieran que tenían que dedicar sus propias vidas, de manera que Dios manifestara su gloria en ellos. Pero que a ellos les exhortaba y los reprendía al pueblo, de manera que entendieran que no era tanto por tocar algo muerto, sino era por las obras muertas. Era por aquello que ellos hacían en sus propias vidas, creyéndose sabios porque conocían la ley, creyéndose que haciendo una sola obra ya estaban salvos y reconocidos ante el Señor como más delante de Dios. Pero no era así. Así que para esto, en la respuesta del profeta Ageo, que le decía al pueblo, después de que los sacerdotes respondieron que inmundo sería de tocar algo muerto, respondió Ageo y dijo: así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová. Así mismo toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Pues meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Hermanos, fíjense la ordenanza y cuál necesario es realmente servir al Señor con un corazón entregado, completo, sin hipocresía, sin mentira, sin falsedad. Porque es necesario, así en la actualidad, nosotros cuando nos presentamos delante del Señor, presentarnos íntegros y rectos, limpios de contaminación, limpios de iniquidad, limpios de obras muertas, limpios de cosas que son innecesarias para el reino de los cielos, limpio de todo aquello que nos atañe, del pasado, de todo aquello que no nos deja avanzar, de todo aquello que son los afanes de este mundo. Es necesario, dice el Señor, que ahora pues meditemos en vuestro corazón desde este día en adelante. Esta es una nueva oportunidad que el Señor trae para cada uno de nosotros, que de este día en adelante reconozcamos, meditemos si realmente caminamos con el Señor de aquí en adelante, sin parar, sin dar vuelta atrás, para conocer la voluntad perfecta del Señor y no seguir en las obras muertas, sino que reanimemos y el templo sea glorificado, que es nuestro culto racional en el Señor, y el Señor sea glorificado. Así que dice, antes que pongan piedra sobre este altar, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová, que primero meditemos en nuestro corazón para así nosotros ser aceptos al Señor, de manera que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz a esta tierra. Pero ¿qué es lo que Él quiere? Que meditemos primero en vuestros corazones antes de edificar piedra sobre piedra en este templo. O sea, nosotros vivamos de una manera honrada, buscando al Señor, llegando a un arrepentimiento genuino, conociendo al Señor, diciéndole al Señor: perdóname, Señor, si te he fallado, perdóname, Señor, si no he hecho lo que es tu voluntad, guíame a un camino que tú quieres para mi vida trazada, dime por dónde ir, a caminar. Ayúdanos, Padre, a caminar realmente tu camino, a conocer tu voluntad, reconocer nuestros errores, reconocer si te he fallado, reconocer si realmente no he hecho lo que tú me has dicho en un principio. Perdóname, Señor, porque es necesario llegar al arrepentimiento. Es necesario que tú me digas, Señor, que estoy mal, que tú me digas con palabras de verdad que estoy mal y qué es lo que tengo que hacer para ti. En esta mañana, Señor, te pido voluntad tuya en mí para yo caminar. Todos queremos esa voluntad que nos diga cómo avanzar.
Todos queremos que la gloria postrera sea mayor que la primera, que la gloria grande y maravillosa que el Señor tiene sea de manera perfecta y agradable, para que nosotros avancemos realmente en el camino sin tropezar, sin caer, sin mantenernos con un corazón endurecido. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, esta mañana. Haremos una oración para que esta mañana toda palabra entregada a nosotros sea de edificación realmente para nuestras vidas, no solamente hacer oídos sordos, sino ser hacedores, porque el Señor nos da una oportunidad de caminar en su voluntad. Padre celestial que estás en los cielos, sea tu nombre santificado, mi Dios, y seas tú haciendo tu voluntad en la tierra y en los cielos, Padre. Perdónanos nuestras iniquidades y todo aquello que hemos hecho mal delante de ti. Gracias por esta palabra de exhortación y de aliento y de encaminarnos a la verdad de cómo quieres que hagamos tu voluntad y cómo nos mostrarás. Ayúdanos, Padre, para caminar completamente delante de un corazón íntegro, checando y examinando nuestro corazón antes de edificar, sino que conocer tu voluntad y no hacer las cosas con una obra muerta, con una esperanza muerta y vacía, con un espíritu vacío, porque realmente tu voluntad no está completa en nosotros. Ayúdanos, Padre, a caminar porque es necesario y anhelamos la gloria postrera mayor que la primera en nuestras vidas y en los hogares de todos los que nos ven, los que nos escuchan. Ayúdanos, mi Dios. Tú tomando el control de la vida de cada uno de los que nos ven, de los que nos escuchan. Sé tú ministrando el corazón, Señor, y no nos apartes de tu ley, de tu camino, porque es necesario saber de tu palabra, escudriñar, entrar en intimidad contigo. Ayúdanos, Padre Celestial. Ayúdanos, mi Dios, en esta mañana, y que sea de bendición para cada uno de nosotros y de los que nos oyen, y que esta semilla plantada sea sobre cada uno de los que te escuchan y de los que conocen tu palabra y de los que aún están por venir a conocer tu salvación y aceptarte como su único Salvador. Sean dignos de tener una vida decorosa y con tu voluntad agradable delante de ti. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga a todos, hermanos. Hasta este momento somos despedidos. Que la gracia del Señor y la voluntad sea sobre cada uno de ustedes. Saludos a la hermana Salazar Olga, para que también sea bendiciendo su vida, sea bendiciendo su camino, no sea parte de su vida el Señor, y sigamos aprendiendo un poco más y más de lo que el Señor tiene para nuestras vidas. Es un honor y una bendición que todos podamos conocer al Señor y poder ver cuál es su camino. Nos bendecimos a todos y Dios les bendiga. Hasta luego. La próxima transmisión será un servicio que tenemos tan limitado, y que Dios los bendiga a todos.